Sí, si usted quiere hacerlo bajar. No quiero, pero... Pero yo puedo, si son amigos que conozco, sí puedo. Hola, buenas. Disculpen, acabo de llegar porque venía en taxi y no llegaba nunca. Pero ya estoy aquí, vamos a estar en unos segundos más comenzando con los cantos. Voy a buscar la letra. Está en tu correo. No sé si tienes internet. Sí. Estoy listo. Vamos a comenzar. ¿Cómo están todos? Ahora sí los puedo saludar ya más tranquilo. Un gusto estar aquí y vamos a comenzar cantando como siempre solemos hacerlo. Vamos a cantar el himno Junto a la Cruz. Si pueden, van a ver que la letra va a estar en los comentarios, en el comentario fijado, y yo creo que lo conocen bien. De hecho es, si mal no recuerdo, el favorito de Heather. Así que si está viendo Heather, tiene que cantar con fuerza. Junto a la cruz. Junto a la cruz no murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor.
a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Me gusta mucho este himno. Ese fue el primer himno que aprendí en guitarra. Es uno muy fácil, pero muy bonito. Y una letra que dice algo tan simple, pero que a veces quizás olvidamos. ¿Por qué cantamos? Porque queremos darle gloria al nombre de Dios, al nombre de Jesús. Y qué importante es ese nombre. Vamos a seguir cantando. El siguiente es En la mansión do Cristo está. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Amén. Vamos, voy a ver, había visto, creo que estaba viendo a mi abuelita, si no me falló la vista. Así que quisiera saludarla. Saludos, abuela. Sé que a las dos abuelas, genial. Saludos a abuela Sonia, saludos a abuela María. Sé que pronto vamos a ir, va a ir mi papá y mi mamá a ver si es que todo sale bien, si Dios quiere, van a estar visitando a la abuelita, así que espero que puedan ir a verla pronto, y damos gracias a Dios por su gran recuperación que ha tenido y por cómo ha obrado en eso. Damos muchas gracias a Dios por eso, y saludos a abuelita Sonia, un gusto haberte podido ir a visitar. Y gracias por también celebrar el cumpleaños de nuestra mamá. Nos juntamos poquitos, todos vacunados por supuesto. Y pudimos celebrar. Mi mamá cumplió 41 años, así que saludos mamá, feliz cumpleaños. Te quiero mucho, gracias por ser una gran mamá. Y obviamente como buen hijo la regaloneamos bastante. Así que un saludo. Vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes
te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Vamos a estar ahora viendo el mensaje, así que los invito a que puedan tomar sus Biblias, estar concentrados y abrir las Biblias en el libro de Efesios. Vamos a estar en el capítulo 1 de Efesios. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer una buena porción del capítulo, más o menos la primera mitad. Efesios, capítulo 1. Vamos a estar desde el versículo 1. Así que espero que estén todos en sus Biblias. Y vamos a comenzar. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos. Yo siempre hago eso de leer y orar, y trato de hacerlo siempre, pero no es algo, un ritual o una tradición. Yo oro porque necesito la dirección de Dios, y espero que me acompañen también orando, porque es importante que nosotros nos demos cuenta de que esto es un estudio de la palabra, hay que tomarlo con seriedad, es algo muy importante, y yo quiero que Dios me utilice y que diga solo lo que su palabra dice, y ser fiel a este libro, y que este mensaje sea de edificación. Así que vamos a orar. Padre Celestial, yo estoy profundamente agradecido por estar acá, Señor, por poder predicar. Me encantaría poder estar en nuestras instalaciones en Río Oscuro y poder ver a nuestros hermanos. Me gustaría poder estar ahí predicando, pero sabemos que por la situación actual no se puede. Pero damos gracias porque aún así usted nos da estas instancias y estas herramientas tecnológicas, Señor. Le pido, Señor, que me ayude a ser un buen mensajero, Señor, un buen predicador, que me ayude a enseñar solo lo que su palabra nos dice, solo lo que usted desea que los que están escuchando necesitan, Señor. Y yo no quiero predicar algo que va en contra de este libro, Señor. Si es así, Señor, ciérrame la boca, sino que ayúdame, Señor, a mantenerme en lo que esta doctrina y esta enseñanza que es la Biblia, Señor, tiene para nosotros, y yo no me quiero desviar de eso, Señor.
ayúdame a ser claro, a ser conciso, y también pido que los que estén escuchando, Señor, puedan prestar atención, quizás olvidarse un poco de las cosas que nos tienen atareados y prestar atención al mensaje de la palabra, Señor. Doy gracias por todo y oro esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar viendo acerca de Efesios 1. Entonces, yo traté de enfocar este mensaje hacia qué desea Dios en nuestras vidas. Y para entender qué desea Dios en nuestras vidas tenemos que ver nuestra condición. Nosotros no éramos hijos de Dios y ahora podemos ser adoptados, somos hijos de Dios. Y eso es a través del Evangelio. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. Este pasaje podrían salir, yo creo que muchos sermones porque hay mucha información, pero yo agarré algunas cosas y quisiera que las estudiáramos el día de hoy. Primero, empezamos, este es el comienzo de una carta. Recordemos de que estas son cartas que enviaba, por ejemplo, en este caso, el apóstol Pablo a iglesias en ciertas zonas. Esta era la carta a los Efesios, o sea, a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué ciudad era Éfeso? ¿Dónde quedaba Éfeso? ¿Y cómo era Éfeso? Eso igual es importante porque entendemos a quiénes les estaba escribiendo y por qué les escribía de las cosas que les escribía Pablo. Éfeso era una de las 5 ciudades del Imperio Romano, junto a Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Y Éfeso era un centro político, era importante. También era muy importante religiosamente porque había un templo de una diosa falsa que era la diosa Artemisa. Y Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes a fin de darles una enseñanza y una, se podría decir, sí, una enseñanza, iba a decir doctrina, pero es lo mismo, son sinónimos, acerca de cómo nutrir y mantener unida a la iglesia. Y Efesios es un libro muy bueno, pero vamos a estar viendo los primeros pasajes. Vamos a ir al versículo 1 nuevamente, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, sea de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, estos versículos quizás para algunas personas pueden ser confusos. La primera vez que yo lo leí también me confundí un poco, porque muchas veces uno se predispone con el entender coloquial de palabras como predestinar, de palabras como nosotros entendemos, y al tiro uno dice, entonces si yo quiero ir al cielo tengo que ser predestinado, y si solo algunos van al cielo y otros no. Pero nosotros podemos ver en otros versículos de la Biblia que eso no es para nada cierto. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si estuviéramos pensando ese versículo bajo la lógica de que hay algunos que son escogidos y otros que no, que van al infierno, entonces ese versículo no encaja de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si nos habla de todos, quiere decir que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Si fueran algunos escogidos, debería decir ese versículo, la voluntad de Dios es que los escogidos procedan. Pero aún así tampoco tiene sentido, porque si son escogidos, sí o sí van a ser salvos, según esa lógica. Entonces nosotros entendemos de que la salvación es para todos, para todo aquel que cree. Por eso está ese famoso versículo que todo el mundo dice, que uno puede ver en tazas, en poleras, incluso en mascarillas. Nosotros tenemos una mascarilla en la iglesia y aquí está el versículo. De hecho no se ve porque la cámara lo da vuelta como espejo, pero créanme, lo pueden leer. Y que es el Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? A todos, todas las personas que están aquí en nuestro planeta, todos los seres humanos. Eso es el mundo. Y después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo, eso significa cada persona que hay, no significa algunos sectores o estas personas escogidas, sino que significa todos. Entonces nosotros podemos decir con certeza, sin miedo, de que la salvación es para todo aquel que cree. Entonces, nosotros entendemos eso. Pero ¿a qué se refiere este versículo? Leámoslo nuevamente, el versículo 4.
Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, por lo menos por lo que yo entiendo aquí, bueno, el versículo 3 nos dice, perdón, es el 4, a ver, sí, es el versículo 4, dice que nos escogió en Él. Entonces, aquí nos habla sobre que fuésemos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando nosotros hablamos de la santidad, podemos entender el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Se estarán preguntando. Bueno, la santificación es cuando una persona nace y no hace nada. Esa persona es un pecador, y yo también soy un pecador, todos somos pecadores. Y una vez esa persona desobedece la ley de Dios, esa persona ha pecado. Y nosotros también tenemos el pecado heredado de nuestros padres, de Adán, porque Adán pecó, y por cuanto el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo creo que muchos han escuchado ese versículo. Entonces, nosotros hemos pecado. Pero una vez nosotros creemos en el Evangelio, nos damos cuenta de que hemos pecado, nos arrepentimos, y creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de que alguien murió en una cruz, y ese alguien no fue cualquier persona, fue Jesús, fue Dios hecho carne, y que su sangre fue derramada. Y que gracias a eso, nosotros creyendo en eso, el precio de la muerte fue pagado por Él. Y Él resucitó y venció a la muerte. Entonces nosotros podemos tener salvación por medio de Jesús. Entonces, una vez uno obtiene esa salvación, uno es salvo, uno es justificado. Uno no puede ser justo por sus propios medios, por eso uno es justificado por alguien más, en este caso Jesús. Jesús nos justifica a través de su sangre. Y entonces, nosotros aún tenemos un gran camino por recorrer. Cuando uno recién es salvo, hay muchas cosas que no sabe. Si usted le pregunta a una persona recién salva, ¿me puedes decir qué significa este versículo en tal parte? Que probablemente quizás no lo entienda. Porque cuando uno recién es salvo, conoce muy poco de la Biblia, entiende lo básico, que es el Evangelio. Si una persona es salva, entiende quién es Dios, quién es Jesús, y entiende el Evangelio. Pero quizás hay algunas cosas que no entiende, y entonces nosotros vamos aprendiendo, y también hay muchas cosas que van cambiando en nuestra conducta. Nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, como dice en 1 Corintios capítulo 1. Entonces, nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Desechamos ese viejo hombre y nos vestimos con el nuevo hombre. Y entonces empezamos a cambiar actitudes y a pulir actitudes que nosotros teníamos. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy de cómo no hay que actuar una vez uno es salvo, es cuando Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una actitud que era conocida, que ellos decían, los discípulos de Jesús hablaban de cierta manera y nosotros te vimos con Jesús, y Pedro lo que hizo fue negar a Jesús y empezar a maldecir cuando los discípulos de Jesús no hablaban de esa manera. Entonces vemos que el andar con Jesús produjo un cambio en él, y un cambio en lo que se ve normalmente en gente como él. Entonces eso es la santificación, cuando nosotros cada día nos vamos tratando de acercar más a Jesús, tratar de leyendo la Biblia, orando y obedeciéndola, nosotros nos vamos acercando más a cómo es Jesús. Eso es la santificación. Entonces, todo salvo está predestinado a ser santificado, porque nosotros vamos a estar santificándonos, y luego va a llegar un momento cuando Jesús vuelva en su segunda venida, que nosotros en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos cambiados de este cuerpo incorruptible a un cuerpo semejante al de Él. Y nosotros ya no vamos, ese proceso de santificación va a ser terminado en ese momento. Entonces, a eso se refiere con predestinación, porque desde que uno es salvo, uno está predestinado a ser santificado. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno lee el versículo y dice predestinación, y al tiro sacar conclusiones. Hay que leer, y de hecho nosotros vamos a seguir leyendo, y nos va a explicar bastante bien este pasaje a qué se refiere cuando habla de predestinación y cosas así. Y podemos decir con certeza que la Biblia jamás se contradice, la Biblia jamás se equivoca. Otra cosa que Dios preparó de antemano fue la salvación como tal, el plan de salvación. Porque en cuanto Adán pecó, Dios ya tenía un plan. Nosotros podemos encontrar desde el inicio de la Biblia señales de Jesús, pistas, se podría decir, del plan de Dios.
Y es maravilloso porque uno puede decir, y mucha gente dice, que Jesús del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, y las cosas que enseñaba Jesús iban totalmente en contra del Antiguo Testamento. Y he visto muchos programas en la televisión que hablan de eso, de que tratan de explicar de que el Jesús del Nuevo Testamento no se parece nada a las enseñanzas del Antiguo Testamento, y no pueden estar más equivocados. Todas las profecías que hablaban de un Salvador, de un Mesías, apuntaban a Jesús. Y bueno, una de las que en lo personal a mí más me gustan está en Génesis 22. Si pueden ir a Génesis 22 y al versículo 7. ¿Cuál es el contexto acá? Abraham iba con Isaac porque Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Entonces, Abraham fue por fe, iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que de su hijo Isaac iba a venir una gran descendencia. Pero aún así le dijo que lo sacrificara. Entonces, Abraham aún así obedeció a Dios por fe. Y en el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, aquí podemos ver una de las primeras promesas de un Salvador y de Jesús. Entonces, ¿por qué? Nosotros podemos ver más adelante en el capítulo de que cuando Abraham estaba por matar a Isaac, un ángel lo detiene y encuentran no un cordero, sino un carnero. Y si nosotros vemos cómo Abraham dice esta frase, dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estaba diciendo que Dios mismo se iba a entregar a sí mismo de cordero para el holocausto, de sacrificio. Entonces, Abraham, sin darse cuenta, no lo sé si se habrá dado cuenta o no, porque no estaba con él, pero hizo esta profecía de que Dios se proveería a sí mismo de cordero para el holocausto. Y así podemos buscar en muchas partes de la Biblia, en Salmos, muchos profetas que hablaron de Jesús y hablaron de este plan, que no fue algo que Dios inventó a último momento, sino que Dios tenía un plan. Por si si Adán pecaba, Dios tenía un plan para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con él. Entonces, ya volviendo de nuevo a Efesios, vamos al versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser hijos suyos? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recién estábamos cantando a su nombre y gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de toda criatura que Dios ha creado? Es la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos el privilegio, y por lo menos para mí es un privilegio, de poder alabar a Dios, de poder cantarle. Y alabar no necesariamente significa, porque es muy confuso todo el tema con otras iglesias cuando dicen: una alabanza significa un canto como con tal ritmo, y una adoración es otro canto pero de otra manera. No hay que confundirse con esos términos. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, ¿qué significa beneplácito? Significa permiso, significa aprobación. Entonces, volviendo a leer y pensando en la palabra permiso y aprobación, dice el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su aprobación, su permiso, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, Dios reveló el misterio del evangelio, de la salvación a todo el mundo. Versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros tenemos una herencia, y esa herencia es la que tenemos predestinada todos los que son salvos. Una herencia predestinada. ¿Qué herencia estará hablando?
Nosotros, bueno, en la mañana vimos un poco acerca de una falsa secta, no recuerdo el nombre, era un nombre largo, pero recuerdo que creían así en la Dios Madre. Y sacaban un versículo de contexto, donde ese versículo nos hablaba sobre la Jerusalén de arriba. Y esa es nuestra herencia. El cielo, cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos como herencia el cielo, una tierra nueva, y es algo que Dios prometió para aquellos que han creído en su nombre. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuevamente nos dice de que nosotros estamos para alabar a Dios. Eso es algo que quizás nosotros olvidamos. Sobre todo cuando uno, a lo mejor, a mí me pasaba en algún momento de que cuando me tocó dirigir, yo trataba de ser muy técnico con la música, trataba de cantar muy bien, y yo ahora me doy cuenta de que cuando uno trata de cantar, cuando uno trata de tocar guitarra, hacer muchas cosas, tiene que hacerlo no para que alguien lo escuche, sino porque estamos haciendo para el Señor. Por eso uno da lo mejor que puede, uno cuando va a la iglesia trata de ir lo mejor vestido que puede, no para que los hermanos digan, oh, qué buen traje tiene, sino porque nosotros queremos adorar y alabar a Dios como corresponde, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras significa garantía. Entonces, cuando habla de arras, es como la garantía de decir, o sea, Jesús prometió que va a volver. ¿Y cómo podemos creer eso? Bueno, nos dejó su Espíritu Santo. Esa es su garantía. Él prometió dejar, era el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Ese Espíritu fue prometido y después Jesús dio el Espíritu Santo a los primeros discípulos y a los apóstoles. Y entonces lo dejó como una garantía para nuestra herencia hasta la redención. La verdad es que tener eso, esa esperanza, es realmente reconfortante. ¿Cómo se puede decir? Se podría decir relajante, me deja seguro saber que tenemos esa garantía. Y nosotros somos herederos porque somos hijos de Dios. En la ley romana, esto es interesante, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales, incluso si fueron esclavos. Pablo usa esta expresión de herencia y nos muestra lo sólido y lo fuerte que es nuestra relación con Dios y con Cristo. Porque nosotros estábamos bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, si lo viéramos de esta manera, nosotros éramos esclavos, si lo viéramos en la época donde había esclavitud y cosas así, nosotros éramos esclavos del pecado. Pero aún así podemos ser hijos de Dios. Aún habiendo sido esclavos del pecado, podemos ser hijos de Dios, podemos tener una relación con Él, podemos ser herederos y pedirle lo que necesitamos, y podemos tener la certeza, la seguridad de que Él va a cumplir y va a obrar según su voluntad. Nosotros podemos tener la seguridad de que Dios va a escuchar nuestra oración. En Hechos, sí, nosotros somos hijos de Dios y como hijos adoptados tenemos que honrar a nuestro Padre siguiendo su voluntad. Vamos a Hechos 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí vemos lo que Dios deseaba, de que todos procedieran al arrepentimiento. Vimos gente que aquí se arrepintió, se compungió de corazón.
Y dice que cuando escucharon de que a la gente, al que habían sacrificado, al que habían crucificado, al que le habían pegado y se habían burlado de él, era el Cristo, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos conocían muchas veces las Escrituras y sabían de que había un Mesías que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces ellos se dan cuenta de que ese Jesús al que mataron era ese Mesías del que hablaba las Escrituras. Entonces ellos se arrepienten, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Entonces ahí es cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nosotros creemos y nos arrepentimos, podemos ser salvos. Y luego ellos se bautizaron. Sabemos que el bautismo es un paso de obediencia, no tiene nada que ver con la salvación, no nos lava los pecados, pero sí es algo, una buena obra. Y es algo que Dios desea que hagamos una vez somos salvos. Porque gracias al bautismo nosotros podemos pasar a ser miembros del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Dios que es la iglesia. Entonces, es muy importante esto porque mucha gente no le gusta, o quizás no sé por qué mucha gente no se quiere bautizar. Muchas veces he escuchado de que otras religiones, otras sectas, vuelven muy místico todo lo del bautismo. Dicen, no, el bautismo es un paso muy importante. Y cuando esto lo escuché de una persona que decía, no, yo me bauticé, pero yo estaba muy consciente de lo que hacía y fue una decisión muy importante y lo conversamos mucho. Y la verdad es que es una decisión bastante simple. Si una persona es salva, tiene que bautizarse. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo discipulados con Roberto, no sé si Roberto esté viendo, quizás sí, quizás no, si estás ahí, saludos Roberto. Nosotros lo vimos y fue muy simple. Roberto entendía la salvación, nosotros hicimos discipulados y él me hizo una pregunta muy buena, me dijo, para poder bautizarme tengo que hacer este discipulado. Entonces yo le dije, la verdad es que no necesitas hacerlo. Nosotros hacemos este discipulado simplemente para que ver que tú entiendas de qué es la salvación, que nosotros vimos que él sí entendía que era la salvación, él era salvo. Y luego vimos el bautismo. Y entonces él se dio cuenta y vimos en las Escrituras, en varias partes, cómo los que eran salvos se bautizaban. Si una persona era salva, se bautizaba. Entonces pasaba a ser miembro de la iglesia, como aquí se añadieron 3.000. Entonces él dijo, entonces solo tengo que bautizarme nomás. Y se bautizó. Es así de simple. Y es un paso de obediencia, es una buena obra, pero nada más que eso. Nosotros, esa por ejemplo es una buena acción y algo que Dios desea que hagamos una vez nosotros seamos salvos. También tenemos responsabilidades. Una vez somos parte de la iglesia, somos parte también de la familia de Dios, que es otra cosa distinta a la iglesia. Dios, como hijos suyos, desea que nos ayudemos. Un padre obviamente desea que sus hijos se lleven bien. Muchas veces con mi hermana tenemos discusiones y cosas así, pero obviamente a mi mamá le encanta, que yo juegue con mi hermana, de que nos llevemos bien, de que compartamos las cosas, de que no haya conflicto, cosas por el estilo. De la misma manera, Dios desea que sus hijos se ayuden, se cuiden los unos a los otros, como una familia, que es la familia de la fe. La familia de la fe está compuesta por todos los que son hijos de Dios, la gente salva. Si una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, esa persona pasa a ser un hijo de Dios y parte de la familia de Dios, o también llamada familia de la fe. Por ejemplo, en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otro versículo que habla de eso es Gálatas 6, versículo 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es muy importante el ayudarnos entre hermanos. Si un hermano necesita algo, decir, hermano, cuenta conmigo, vamos a hacer esto. Necesita, por ejemplo, hablábamos ¿con quién fue? Creo que fue con el hermano Miguel, de
de lo bueno que fue. Una vez hermano Miguel se quedó atrapado y como a las 11 de la noche tirado se quedó y lo fue a buscar el pastor Patricio y el hermano Miguel todavía recuerda eso. Y fue una gran acción y pensémoslo, a nadie nos conviene ir a las 11 de la noche a ayudar a un hermano, pero nosotros tenemos que tener esa disposición de ayudar a los hermanos, de que si un hermano nos dice, sabe que, no sé, le ocurrió un accidente a mi esposa, la voy a llevar al hospital, te puedes quedar con los niños, hermano, por ejemplo, y nosotros, por supuesto, hermano, yo me quedo con ellos, tómense su tiempo, voy a estar orando por la hermana. Si un hermano nos dice, ¿sabe qué? Me llegó 1 metro de leña, pero a lo mejor me quincé la mano, la muñeca. Entonces, ¿me puede ayudar a entrar la leña? Por supuesto, hermano, vamos y entramos la leña. Tenemos que tener esa disposición de ayudar con los hermanos. Y también con la gente que no es hermano, con gente con gente del mundo, con gente que conocemos en nuestro día a día, compañeros de trabajo, universidad, si nos dicen, ¿me puede ayudar a lo mejor a estudiar en tal cosa? Ah, sí, estudiemos, por supuesto, yo te ayudo, a lo mejor te cuesta química, no sé, yo te enseño, y tener esa buena disposición para que la gente después se diga, oh, qué amable es él, y se den cuenta una vida cambiada, y uno le puede luego explicar, bueno, la verdad es que yo trato de imitar a mi Padre, pero a mi Padre celestial, trato de imitar a Jesús, y ahí uno puede ocupar esa puerta para predicar el Evangelio a través del testimonio. Creo que nunca dije los títulos de los puntos, pero los voy a decir, disculpen, ando un poco perdido. El punto número 1 era de que Dios nos había escogido, Dios desea que nosotros fuéramos santificados y Dios nos tiene una herencia. El punto que acabamos de ver es de que Dios nos adoptó, nosotros somos hijos de Dios, somos parte de una familia y también una vez bautizados somos parte de un cuerpo local. Y como parte de ese cuerpo y también parte de la familia y la fe tenemos responsabilidades y Dios quiere que hagamos ciertas acciones. Y como punto número 3, déjeme buscar el título para decirlo de manera correcta. Nosotros, para poder entender esta voluntad que tiene Dios con nosotros, para poder darnos cuenta de qué desea Dios, para nosotros es muy importante la oración. El versículo es el... A ver... 15. Dice, estamos en Efesios 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Qué importante es la oración. Cuando uno quiere obrar la voluntad de Dios, uno tiene que pedirlo, porque nosotros muchas veces no podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Recuerdo una vez, y se me quedó muy grabado, cuando hermano Dusan, él quería hacer un curso de montaña. Y siempre quería hacer un curso de montaña, un curso de montaña. Estuvo mucho tiempo orando para poder hacer ese curso, que le fuera bien. Y él estuvo obviamente entrenando mucho. Y recuerdo que él una vez pidió un miércoles de que contó de que sus superiores no querían que él hiciera más cursos. Pero él quería hacer más cursos. Entonces, su manera de pedir esto fue de que sea la voluntad de Dios. Y que él sea capaz de entender esa voluntad. Que Dios le diera el discernimiento de poder entenderla. Entonces, para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, debemos orar. Y estar agradecidos con el desenlace de nuestra oración. Y eso no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios quiere no es siempre lo que yo quiero. Siempre es lo que yo necesito, pero no lo que yo quiero. Muchas veces. En 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Este versículo es muy lleno, está lleno de una promesa, de algo muy importante, de que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si usted, hermano, está orando por la salvación de una persona y ora, y ora, y ora, y a lo mejor usted no puede ver resultados rápidos, pero usted puede tener la certeza de que Dios escuchó su oración. Ahí está. Es importante de que, por ejemplo, si nosotros también tenemos problemas para discernir la voluntad de Dios, estamos en momentos difíciles, pedir oración en la iglesia es algo fundamental, es muy importante y es muy poderosa la oración. Si usted está orando con fe y usted está orando en la voluntad de Dios, puede estar 100% seguro de que Dios va a escuchar su oración y Dios siempre obra de manera justa. Entonces usted puede tener la tranquilidad y decir, bueno, ahora todo está en manos de Dios. Y eso era algo que se destacó mucho en la vida de un misionero que fue Hudson Taylor. Con Pastor estuvimos leyendo ese libro juntos, que es El secreto espiritual de Hudson Taylor. Un libro muy bueno que se los recomiendo. La verdad es que, bueno, siempre que me preguntan, ¿y qué tal el libro? Al inicio se me hizo un poco pesado, porque es mucha información sobre cómo él fue salvo, cómo él empezó a interesarse por China, cómo se casó, cómo llegó al campo misionero. Pero el título nos habla sobre quizás lo más importante que él pudo dejar de su vida como enseñanza, que es el secreto espiritual, como dice el título, de Hudson Taylor, y era de que él era capaz de dejar todo en manos de Dios. Pero él realmente dejaba todo en manos de Dios. Y él tenía esa tranquilidad cuando oraba y cuando dejaba sus necesidades y se las encargaba a Dios. Él tenía seguridad y calma. Porque quizás muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, decimos, Dios, te pido por favor que me ayudes, por ejemplo, y lo colocar en un contexto universitario. Decir, Señor, he estado estudiando para esta prueba, Señor, ayúdame a concentrarme, a que las condiciones se den bien para que yo pueda dar esta prueba y pueda tener una buena nota. Pero después andar nervioso, ay, no sé cómo me va a ir. Hudson Taylor, cuando oraba, después estaba tranquilo. Y quizás el desenlace después de eso no era el mejor, el que le gustaba a él. No lo sabemos, pero Dios siempre obró de manera, obró según su voluntad. Y Hudson estaba muy tranquilo. Y es increíble leer cómo más adelante le ocurrieron cosas muy terribles. Su esposa falleció y uno de sus hijos también falleció. Es muy triste su historia. Pero él podía tener esa calma porque sabía de que todo estaba en manos de Dios y de que no dependía de él. No dependía de él. Él oró y dejó todo en manos de Dios y ya no dependía de él. Él simplemente tenía que confiar y esperar. Y él era capaz de hacer eso. Porque decirlo, y yo lo estoy diciendo ahora, pero hacerlo es otra cosa totalmente distinta. Pero hay que saber pedir. En Santiago capítulo 4 nos habla un poco de eso. Nos dice de que algunos codiciaban y ardían y se mataban, pero no tenían lo que deseaban porque no pedían, o sea, no oraban. Es importante orar. Pero después había gente que oraba y no recibía. ¿Por qué? Porque pedía mal. Dice que para gastar en vuestros deleites. Entonces, no simplemente se trata de orar por una gran casa y un gran auto, porque necesito una gran casa y un gran auto, sino orar por necesidades, dar gracias a Dios por lo bueno que es nuestras vidas y pedir lo que Dios desea para lo que es su voluntad, no pedir para nuestros deleites. Eso es algo difícil, requiere de humildad, pero no imposible. Un salmo que me gusta, que es cortito, Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es agradable hacer la voluntad de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, es bueno ver eso, de cómo el agrado y hacer la voluntad de Dios está ligado con la ley de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, cuando uno quiere entender la voluntad de Dios, quiere hacerle caso a Dios, esto está completamente relacionado. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para poder agradar a Dios y para poder servirle. Entonces, ya terminando, ya resumiendo, vimos primero, en nuestro primer punto, que Dios nos escogió. Una vez uno es salvo, uno puede tener
esa seguridad de que va a ser santificado, de que tenemos una herencia que está prometida para todo aquel que cree. Y si usted no es salvo y me está escuchando, no se quede ahí tranquilo, cómodo en su silla, tiene que tomar una decisión hoy. Qué importante es tener seguridad de que usted comparte esa herencia, tiene parte de esa herencia, de que usted tiene seguridad de salvación y de que si hoy día Jesús volviera por segunda vez o si quizás usted muriera el día de hoy, usted puede decir con certeza de que tiene parte de esa herencia, de que va a poder estar, como habíamos leído, en la Jerusalén de arriba. Espero que usted pueda tener esa seguridad. Y si no la tiene, es momento de tomar una decisión. Nosotros hemos pecado, pero ahí no acaba la historia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios y Jesús fue hecho carne y murió y derramó su sangre. Y al resucitar al tercer día venció la muerte. Y yo creo que muchas veces, esto también lo comentaba Pastor, creo que fue en una clase de instituto cuando predicamos el Evangelio, es importante recordar de que Jesús no solo vivió y murió, sino que resucitó, venció la muerte. Qué maravilloso es saber que la tumba está vacía. Nosotros en el local, en las instalaciones de nuestra iglesia, tenemos en la parte de atrás del púlpito unas imágenes donde aparecen la tumba vacía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Jesús resucitó. Y es maravilloso de saber eso, de que Él ha resucitado. Y si nosotros creemos en eso, podemos tener vida eterna. Y somos hijos suyos. Nosotros tenemos una herencia y es maravilloso saber eso, pero tenemos responsabilidades. Si usted es salvo, no espere para bautizarse. La iglesia no es simplemente un grupito así como, por ejemplo, ya tengo mi club de tenis, tengo mi grupo, por ejemplo, esto también, grupos sociales puede ser, en la universidad tenemos el grupo de los mechones, se llama, que son todos los nuevos que llegaron a la universidad en primer año. Entonces, esto no es como ese grupo. Este es la institución que Dios dejó, que Jesús dejó una vez Él ascendió. Es el cuerpo que, y la Biblia nos dice, en Efesios, estamos en Efesios, en el capítulo 5, y es en el versículo, versículo 25, Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Jesús murió y luego ascendió, Él podía estar seguro de que se iban a quedar en la iglesia. Entonces todos aquellos que son salvos y bautizados, todos aquellos que son salvos deben bautizarse y hacerse miembros de una iglesia, porque es la voluntad de Dios de que nosotros podamos participar en el cuerpo. Y tenemos muchas responsabilidades junto a la familia de la fe. Tenemos que ayudarnos el uno al otro, tenemos que estar colaborándonos el uno al otro, y no solo con nosotros, sino también con los demás. Y cuando la voluntad de Dios no está tan clara, debemos orar, siempre orar, y darnos cuenta de que a veces la voluntad de Dios no es la que nosotros queremos. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta posibilidad donde podemos aprender más sobre su palabra, Señor. Le pido que nos ayude a ser dignos de ser llamados hijos de Dios, Señor. Ayúdenos a actuar conforme a este libro, Señor, a las enseñanzas de ese libro, y hacer honor al nombre de Hijo de Dios, Señor. Nosotros queremos actuar, como decía en Efesios 2, como conciudadanos, Señor. No simplemente como personas de este mundo. Queremos actuar como los hijos que debemos ser. Ayúdenos a cumplir con nuestras responsabilidades, ser buenos con nuestros hermanos, Señor. Ser buenos con las personas de nuestro alrededor y ser luminares, Señor, para que más personas puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver su voluntad, Señor, aunque a veces no sea clara a nuestros ojos, y a darnos cuenta de que cuando oremos y dejemos todo ante sus manos, Señor, podemos tener la tranquilidad de que usted va a obrar según su voluntad, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Nos estamos viendo el miércoles para la siguiente transmisión. Nos vemos.